Siendo las 11:42, llegamos al último bloque de este Más Positivo de día viernes, el último día de esta semana, y vamos ahora a nuestra sección jurídica, donde todos los viernes a esta hora abordamos distintos temas y el día de hoy corresponde a lo que es violencia intrafamiliar y medidas de protección. Para ello ya nos acompaña la abogada Isidora Villalobos, que nos va a estar comentando un poco de estas temáticas, cuáles son las repercusiones también legales que existen, protección también a las víctimas. ¿Cómo estás, Isidora? Bienvenida. Hola, bien, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar de nuevo acá para hablar de un tema tan importante y que me imagino que la comunidad no conoce a profundidad, así que muy contenta. Isidora, vamos a comenzar primero definiendo qué es la violencia intrafamiliar. Es cuando se ejerce, obviamente, dentro de la familia, pero también hasta cierto punto involucra relaciones afectivas, ¿no? Claro, mira, la violencia intrafamiliar se constituye por todos aquellos actos que sean vulneratorios de la integridad tanto física como psíquica y que se realicen por medio, o sea, entre medio de personas que tienen cierto lazo de parentesco, ya sea consanguíneo o por afinidad, como nosotros lo decimos en el lenguaje más técnico o jurídico. Puede ser ejercido, por ejemplo, entre personas que sean cónyuges, es decir, que sean marido y mujer, o que hayan tenido la calidad de cónyuge, es decir, que estén separados o que estén divorciados. También existe violencia intrafamiliar cuando haya un lazo, como les dije anteriormente, de parentesco por consanguinidad, es decir, que tengan sangre en común, como por ejemplo son los hermanos, los tíos, los abuelos, con nietos, o también un parentesco por afinidad, que es decir, cuando no hay un lazo consanguíneo, pero sí hay un lazo de matrimonio que une a ciertos parientes, como por ejemplo cuando se produce la violencia intrafamiliar entre el padrastro con la hija. Si una mujer vive con su pareja bajo el mismo techo y ese padrastro vulnera los derechos de este hijo que tiene que ser mayor de edad, porque si estamos hablando de una persona menor de edad, correspondería a otro tema como son las medidas de protección que vamos a abordar más adelante. Y la otra circunstancia que se da muy habitualmente, que es, no sé, el 80% de los casos de violencia intrafamiliar que se encuentran judicializados, que son aquellas personas que tengan hijos en común, aun cuando no vivan bajo el mismo techo. O sea, por ejemplo, si un hombre y una mujer tienen hijos en común y se han separado y este hombre o esta mujer ejerce un tipo de violencia, ya sea verbal o física, en contra de su expareja, también se puede denunciar por violencia intrafamiliar. Perfecto. Ahora, todo esto está regulado en una ley, me imagino, y finalmente crea este delito, ¿no?, de maltrato habitual, cuando es constante. Ya lo mencionaste, que no tan solo es físico, sino también psicológico, pueden ser descalificaciones y tanto otro tipo de palabras verbales, ¿no?, que constituyen algún tipo de violencia. ¿Qué es finalmente o en qué viene a beneficiar que exista una ley que regula lo que es violencia, en este caso intrafamiliar? Mira, la ley a que tú te refieres es la ley 20.066 y es una ley que avanzó bastante en esta materia sobre violencia intrafamiliar, ya que, como tú mencionaste anteriormente, se creó el delito de maltrato habitual, que es el ejercicio habitual de la violencia física o psicológica en contra de algún pariente. El factor determinante para que se pueda constituir este delito y se pueda sancionar a alguien por este delito es que sea habitual, o sea, no basta con que haya habido una o dos situaciones de agresiones en contra de alguien para que esta persona sea condenada. Y en definitiva, las innovaciones que tiene la ley 20.066 en esta materia son que se aumentó en 1 grado las penas respecto de este delito en los casos de lesiones, en realidad, porque crea el delito de maltrato habitual y además se aumentó en 1 grado las penas cuando han habido lesiones. O sea, por ejemplo, si una persona maltrata a otra que haya sido su pariente y le causó en realidad lesiones, por ejemplo, no sé, quemaduras, golpes de puño, todas las lesiones físicas, se aumenta en 1 grado esa pena. Por otra parte, otorgó también mayores garantías para las personas que son víctimas de este delito. Estableció además la obligación del agresor de dejar el hogar común, o sea, si uno denuncia por violencia intrafamiliar que constituya agresiones físicas, el agresor que vive dentro del hogar de la víctima debe obligatoriamente abandonar este hogar
y también la prohibición de que se acerque a la víctima, no solamente en su hogar, sino que en el lugar en el que trabaja, en espacios públicos, entre otros lugares. La obligación también de asistir a terapia, que es muy importante porque tenemos que recordar que la violencia intrafamiliar es un tema súper delicado porque no es simplemente violencia, sino que es violencia que se ejerce entre parientes y que por ende estas personas antes de estas situaciones de violencia tenían y tienen actualmente un vínculo que los une. Entonces, la ley no solamente tiene como objeto castigar y sancionar a las personas, sino que también tiene como objeto poder reconstruir y recomponer estos lazos afectivos y familiares que se han destruido o que se han visto mermados por esta situación de violencia. Y un aspecto súper innovador de esta ley es que tienen la facultad los policías, carabineros y policías de investigaciones de incautar toda clase de armas que tenga el victimario, es decir, la persona que ejerce la violencia, aun cuando estas armas se encuentren autorizadas, o sea, que esta persona tenga la autorización para poder tener este porte de armas, aún así las pueden incautar para poder prevenir cualquier situación que atente contra la integridad de las personas. Ahora, Isidora, tocaste un tema muy importante, el tema de la obligación que estipula esta ley de que en este caso el victimario haga abandono del hogar. ¿Qué pasa si el victimario justamente es el dueño del hogar? Aún así, aun cuando sea el dueño del hogar, aun cuando sea propietario del inmueble en donde viven las personas en contra de las cuales está ejerciendo esta violencia intrafamiliar, debe abandonarlo. Porque ahí existe algo que en derecho se llama la colisión de derechos. O sea, está por una parte el derecho de propiedad de esta persona que es propietaria de este inmueble y por otra parte el derecho de la integridad física, que es un derecho que al igual que el derecho de propiedad se encuentra reconocido en la Constitución Política de la República, pero que cuando encontramos esta situación en donde colisionan estos dos derechos es mucho más importante o prima la integridad de la persona. Porque el derecho a la vida, porque podemos encontrarnos en la situación extrema de que peligre la vida de esta persona que es víctima de violencia intrafamiliar y por supuesto es más importante para el legislador y para la justicia poder proteger la integridad física y psíquica de esa persona antes que el derecho de propiedad de la persona que está ejerciendo la violencia. Ahora, Isidora, con respecto a cuál es el debido proceso para denunciar la violencia intrafamiliar. Muchas veces, por lo general, siempre es denunciarlo a carabineros, pero también hay otras vías, por ejemplo, hacerlo vía jurídica con un abogado respaldando esta situación. ¿Por qué lo consulto también? Porque en el caso de femicidio, el año pasado en Hierbas Buenas, justamente se dio a conocer que la persona que fue víctima de este femicidio, la mujer había denunciado a carabineros y ella había finalmente descartado lo que era esta medida cautelar, esta medida finalmente de protección. Y bueno, finalmente ahí hubo una situación que pudo haberse evitado. En este caso, ¿cuál es el debido proceso que existe para poder denunciar a una persona por violencia? Mira, estas situaciones de violencia se pueden denunciar ante 3 organismos. El primero de ellos es el Tribunal de Familia. Ahí uno puede hacer una denuncia directamente sin la necesidad de acudir con un abogado. Siempre va a ser bueno, por supuesto, asesorarse con un abogado, ya que los abogados somos las personas que conocemos el sistema de manera integral y conocemos cuáles son las medidas cautelares que se pueden solicitar para poder proteger a las víctimas. Por eso que siempre es recomendable que un abogado asesore para poder denunciar y, en definitiva, demandar por violencia intrafamiliar. Sin embargo, si no se tienen los recursos, también está la posibilidad de la Corporación de Asistencia Judicial u otros organismos como Cernamed u organismos que protegen a los niños. Entonces se puede ir a los tribunales de familia a denunciar esta violencia intrafamiliar, se puede ir también a la Policía de Investigaciones y también se puede ir a Carabineros, ¿ya? Pero los organismos que están facultados para conocer de estas causas y que llevan adelante estas causas son los tribunales de familia y el Ministerio Público, que también se conoce como la Fiscalía. ¿Por qué los nombro a ellos por separado? Porque los tribunales de familia son los que ven la violencia intrafamiliar, que se constituye más que nada por la violencia psíquica, o sea, cuando se afecta la integridad psíquica de la persona a través de violencia verbal.
Sin embargo, cuando han habido lesiones y cuando han habido agresiones físicas, ya no es el Tribunal de Familia quien va a conocer de estos asuntos, sino que va a ser el Ministerio Público, como órgano de persecución penal, va a tener que dirigir esta investigación y esto va a pasar ya al ámbito penal, viéndolo el juzgado de garantía y el tribunal oral en lo penal, si es que esto ya es un asunto un poco más complicado. Ahora, se solicitan muchas veces pruebas de violencia, digamos, no sé, constatación de lesiones, quizás denuncias previas en instituciones como Carabineros, por ejemplo, que una constancia, por ejemplo, ¿también eso cobra importancia dentro de este proceso? Bueno, como en todos los procesos, siempre el proceso gira en torno a la prueba, lógicamente, porque uno puede decir muchas cosas, pero lo importante es poder probar que esas aseveraciones son realmente ciertas. Entonces, lógicamente es importante tener pruebas. Si usted está siendo víctima de violencia intrafamiliar, lo más importante es lógicamente tener pruebas de ello. Como constatación de lesiones, si es una violencia física, como testigo, si es una violencia psicológica, si ha sido a través de manera verbal, y eso siempre va a ayudar. Sin embargo, aun cuando no se tengan pruebas, los tribunales, por regla general, ayudan a las víctimas decretando medidas cautelares para poder protegerlas, porque si se hacen estas denuncias, el tribunal lo que hace inmediatamente es ponerse del lado de la víctima, que muchas veces no tiene pruebas para poder acreditar qué es lo que está diciendo. Ahora, hay una situación también que está el temor a denunciar, que pasa en distintos ámbitos, ¿no? En el caso de violencia contra la mujer. ¿Puede una persona externa, que digamos, denunciar la situación, un pariente, un vecino, la violencia intrafamiliar? No sé, si alguien escucha en la casa que está al frente o al lado constantes discusiones, golpes, gritos, ¿lo puede hacer también una persona externa? Sí, lo puede hacer una persona externa, puede denunciarlo una persona que haya sido testigo, que haya presenciado los hechos, y de hecho voy a pasar este dato que muy pocas personas lo conocen, que el número 149 es un fono destinado justamente para poder hacer estas denuncias. Y es un fono que tiene Carabineros de Chile y es el Fono Familia y es un número 149. Así que si alguna persona quiere denunciar algún hecho por el cual está siendo víctima de violencia intrafamiliar o por el cual otra persona que usted conoce está siendo víctima de violencia intrafamiliar, puede hacerlo a través de este número. Perfecto. Ahora, ¿existen registros de personas que hayan sido condenadas por violencia intrafamiliar? Sí, es un registro, no es público, pero sí existe un registro y este registro lo lleva el registro civil. O sea que esto aparecería quizás en lo que es muchas veces antecedentes, finalmente, que muchas veces son solicitados en trabajo, en algunas ocasiones. Exactamente. Cuando uno solicita el certificado de antecedentes, también se debe solicitar el certificado de antecedentes respecto de la violencia intrafamiliar y ahí sí ha sido condenado. O sea, eso es muy importante. No significa que haya sido parte en un proceso y que lo hayan denunciado como victimario, claro, sino que si ha sido condenado en un tribunal de familia o en un juzgado de garantía, va a aparecer entre sus antecedentes, pero no si ha sido parte de un proceso, tiene que haber condena. Perfecto. Y hay una condena muchas veces que es con cárcel, reclusión nocturna y tantas otras cosas. ¿Qué es el delito de maltrato habitual? En este caso sabemos, ya hablamos de violencia física, psíquica, pero también ahora está contemplado lo que es violencia económica. Claro, esto es una innovación en la ley 20.066, el tema de la violencia económica, porque es súper conocida la violencia física y también es conocida la violencia psíquica o verbal. Pero es una innovación el tema de la violencia económica y es bastante nuevo y es por ello que tampoco se habla mucho de este tema porque todavía no hay mucha jurisprudencia, es decir, no hay muchas resoluciones de los tribunales de justicia que digan cómo se materializa y de qué forma se sanciona esta violencia económica. Sin embargo, la violencia económica dice relación con el hecho de que
aquella persona que tiene la obligación de pagar una determinada suma, como por ejemplo la pensión de alimentos, ya sea alimento a los hijos, como también alimento a tu cónyuge, porque a los cónyuges también se les debe alimento, se le podría llegar a condenar a una persona por el incumplimiento, ya que el no cumplir con una pensión de alimentos sí es una violencia, o sea, sí genera violencia, sí genera un maltrato y sí genera consecuencias negativas en la persona que debía recibir este dinero y por ende también se considera como violencia económica. Entonces, este delito de maltrato habitual consiste en el ejercicio habitual y ese es el factor determinante, como te decía anteriormente, que es requisito que sea habitual y no solamente un hecho aislado. Perfecto. Y conversemos un poco de las sanciones que puede recibir una persona por violencia intrafamiliar. Mira, las sanciones cuando ya estamos en sede penal y no en sede familia, las sanciones van desde 61 días de cárcel a 3 años de cárcel. Eso cuando haya habido violencia física, porque hicimos la separación entre violencia física y violencia psíquica. Cuando es psíquica, eso es competencia del Tribunal de Familia, pero cuando estamos hablando de violencia física, eso ya antecedentes los toma el Ministerio Público, también conocido como Fiscalía, y ellos son los que investigan estos hechos que son constitutivos del delito que hablamos anteriormente. Perfecto. Ahora, cuando una persona es reincidente, digamos, me imagino que ahí está arriesgando mayor cantidad de pena, ¿no? En cuanto a tiempo. Sí, por supuesto. Siempre para todos los tipos de delitos, si hay reincidencia, es importante tenerlo en consideración y generalmente la pena va a ser mayor si esta persona ya ha reincidido en el delito. Perfecto. Ahora hablamos de manera parcelada lo que era las medidas de protección, finalmente, que se otorgan muchas veces a las personas víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Qué es una medida de protección y cuáles también son las posibles medidas también adoptadas? Bueno, como ya hablamos de la violencia intrafamiliar, ahora también hay que hablar de las medidas de protección, que estas medidas de protección se crearon para poder proteger a los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. Estas medidas de protección son exclusivamente para este grupo, para este rango etario, es decir, para los menores de edad, ¿ya? Las medidas de protección entonces son todas aquellas medidas que tome un juez de familia, en el ámbito familiar, para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados. Entonces hay que tener muy clara la diferencia entre las causas por violencia intrafamiliar y las medidas de protección, que son procedimientos totalmente distintos. Perfecto. Ahora, esto también viene a proteger a niños, adolescentes, obviamente la que sea víctima, ¿no?, de violencia intrafamiliar. Pero, por ejemplo, una madre que es violentada, en este caso por un padre padrastro, ¿también los hijos de ella van a tener este tipo de protección? Esa es una súper buena pregunta, porque estas medidas de protección tienen como objeto poder ayudar a aquellos niños que han presenciado violencia, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una madre denuncia la violencia intrafamiliar que le está ejerciendo su marido o su pareja? Se abre una causa por violencia intrafamiliar, pero al mismo tiempo se puede abrir de manera paralela la causa proteccional para poder decretar todas las medidas que tengan por objeto asegurar los derechos de este niño que está siendo vulnerado porque está viendo cómo a la mamá le pegan, cómo a la mamá le insultan, cómo a la mamá la amenazan. Entonces es importante que se tenga presente estas dos figuras, tanto la violencia intrafamiliar como las medidas de protección, para poder resguardar los derechos de los niños, porque quizás a ese niño no le pegan o no lo insultan, pero ese niño sí es parte de la violencia al presenciar estos actos violentos. Entonces hay distintas medidas que los jueces pueden tomar para poder proteger a estos niños, y una de ellas es, por ejemplo, la salida del agresor de la casa. Ahora, ya mencionamos que muchas veces son personas externas quienes denuncian y pueden denunciar estos tipos de violencia, ¿no?, terceras personas. ¿Quiénes pueden interponer un requerimiento de este caso de medida de protección? Bueno, este requerimiento lo puede interponer el mismo niño que está siendo víctima de la vulneración de sus derechos, o sea, la víctima,
Pueden ser los padres, por ejemplo, el papá que vea que su exmujer maltrata a su hijo. Pueden ser las personas que tengan a su cargo el cuidado personal de los niños, ya no los padres, sino que hay aquellas personas que tengan el cuidado personal de estos niños y de estos adolescentes. Pueden ser también, por ejemplo, los profesores o los directores del colegio al que asistan los niños. Por ejemplo, si el niño llega con moretones, si al niño lo ven llorar, sufrir, angustiado, distraído, pueden hacer una intervención con un psicólogo para poder ver qué es lo que le está pasando y denunciar y poder pedir que se aperture una medida de protección en favor del niño. También pueden ser los profesionales de salud, por ejemplo, si un niño llega a un CEFAM con un grave maltrato físico y que sea evidente, también pueden ser los profesionales de la salud, el Servicio Nacional de Menores cuando ha tomado conocimiento de estos hechos, y cualquier persona que sea interesada, por ejemplo un tío, un abuelo, un primo que vea que a un niño o un menor de edad están vulnerando sus derechos. Perfecto. Bueno, parte entonces de las medidas de protección, también profundizando un poco en lo que es esta situación de la violencia intrafamiliar por la abogada Isidora Villalobos. Isidora, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ti por la invitación, que tengan todos lindo día. Gracias igualmente. Bueno, nosotros antes de despedirnos tenemos una información que va en beneficio de la compañía del Cuerpo de Bomberos de San Javier, porque el director de esta segunda compañía del Cuerpo de Bomberos, Óscar Salgado, dio a conocer lo que es la entrega de un camión para esta compañía que tiene una grúa. Tenemos declaraciones justamente del director de la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos que pasamos a conocer a continuación. Bueno, hoy día, 10 de marzo del año 2023, es un día de alegría, de orgullo, de felicidad para la segunda compañía y la comuna de San Javier. Se recibe un nuevo carro y es un carro de características nunca vistas en la comuna. Se refiere a un carro que es una escala mecánica articulada que va a prestar servicio en la segunda compañía. Este carro ha sido gestionado por Bomberos Sin Fronteras y la Municipalidad de La Reina, quienes el día de hoy han hecho entrega formal de esta máquina a la segunda compañía y luego de aquello, habiendo terminado la ceremonia, nos disponemos a realizar el trayecto de regreso a la comunidad de San Javier, pero con este carro que será recibido por la comunidad y por el Cuerpo de Bomberos, todo en el cruce Balmaceda de la comuna. De tal manera que luego de la formación recorreremos la ciudad para que los habitantes conozcan que este carro inicia su trayecto como carro bomberil, dispuesto entonces a cubrir las emergencias en altura, tanto de incendios como de rescates en altura, a los cuales muchas veces los cuerpos de bomberos tenemos que concurrir. Así que felices de que San Javier pase a tomar parte de aquellos pocos cuerpos de bomberos del país que tienen la posibilidad de tener escalas mecánicas como esta. Así que, como digo, la invitación es a recibir este carro con mucha alegría, con mucha satisfacción, porque es un adelanto para la comuna de San Javier. Bueno, ahí está la declaración de Óscar Salgado, director de la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos de San Javier, obviamente indicando que este finalmente medio va a ser de beneficio, por supuesto, a la ciudadanía. Llega hoy durante la tarde, así que hace la invitación para que puedan ir a recibirlo, a conocerlo. Es una de las pocas compañías también del Cuerpo de Bomberos a nivel nacional que cuenta con este recurso, así que esperamos también que vaya en beneficio no tan solo de la compañía, sino también para lo que es la ciudadanía. Sabemos que muchas veces ante algún tipo de incidente, ¿no? Que es quizás algún animal que subió a la copa de un árbol o otro tipo de accidentes que pueden obviamente generar ciertos problemas, este insumo va a ir en beneficio de la compañía, de sus voluntarios y por supuesto de la compañía en general. Así que felicitaciones por este camión, ¿no? Inédito en lo que es la zona. Y por supuesto la invitación que hacía Óscar relacionado con la entrega que llega durante esta tarde. Siendo ya las 12:06, agradecer la preferencia, la sintonía. Yo aprovecho de despedirme, ya a contar del otro lunes llega Francisca, no sabemos si nos reencontramos con el paso de los días, yo estaré de vuelta ya la última semana de marzo,
Así que ahí nos estaremos viendo quizás. Así que chao, chao, que esté bien, un gusto.